14.3 Derivadas parciales. Las derivadas parciales son muy sencillas si ya entendemos básicamente cálculo diferencial. Para las derivadas parciales vamos a utilizar exactamente las mismas propiedades que se utilizaban para cálculo diferencial, sin ninguna modificación, incluyendo reglas de la cadena y algunos métodos. Sin embargo, aquí lo más importante es utilizar la expresión máxima inolvidable de las derivadas parciales, que dice así: cuando yo derivo respecto de una variable, el resto actúa como si fueran constantes. Actúa como si fueran constantes. No quiere decir que el resto de las variables sean constantes, simplemente va a actuar como si fuera una constante. ¿Esto por qué? No existe tal cual un cálculo de varias variables simultáneo. Lo que nosotros hacemos es estacionar a la variable, ya sea x o y, en un valor específico, o sea, darle la propiedad de constante para luego posteriormente hacer el cálculo respecto a una variable. Eso quiere decir que siempre que yo haga derivadas parciales en varias variables, obviamente tengo que definir respecto a qué variable estoy derivando, respecto a qué variable, o sea, qué variable va a seguir siendo variable y cuáles no. Entonces tenemos estas formas de poder nombrarlo. Anteriormente, cuando nosotros teníamos la derivada normal, pues la teníamos con una D. Ahora la vamos a tener de esta forma, que a mí me gusta llamarla como forma de caracol, porque parece un caracolito. Y también con su forma de función con un subíndice. Este siendo la derivada parcial respecto de x y esta la derivada parcial respecto de y. Vamos a hacer dos ejemplos muy rápidos. Primero que nada en este vamos a sacar la derivada parcial respecto de x y derivada parcial respecto de y. Para hacer la primera, que va a ser respecto de x, tenemos que pensar que todo lo que no tenga x, o sea x o no sea x, es una constante. Entonces primero, x cuadrada, la derivada de x al cuadrado, pues es 2x aquí más 3 en una constante. La derivada de x se elimina, la derivada de una variable es nada más 1 y la y pasa igual porque es una constante. Nótese que aquí tenemos y y tenemos menos 1. Tanto y como menos 1 son constantes, por lo tanto se eliminan y ya no es necesario colocarlas. Vamos con la siguiente, que sería entonces la derivada parcial respecto de y. Para la derivada parcial respecto de y, lo que es el primero, que es x cuadrada, que no cuenta con y, va a ser eliminado. En este siguiente vamos a tener únicamente 3x, porque la parte de y se eliminó o se redujo. Y por último aquí, esta y se convierte en 1. Y listo, estas serían las derivadas parciales de esta primera función. Ahora para esta, teniendo una función de 3 variables, aplicaría exactamente lo mismo. Si nosotros queremos derivar primero la función respecto de x, hay que tomar algo en cuenta, ¿no? Dentro del argumento de este seno no tenemos x, por lo tanto todo ese seno pasa a ser una constante y únicamente derivamos x, que la derivada de x es 1. Entonces esta derivada es la más sencilla de todas porque simplemente es el seno de y más 3z. Para la derivada respecto de y, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el resto de variables que no sean y son constantes. Como x es una constante, la pasamos exactamente igual. Ahora yo tendría la derivada del seno, que se sabe que es el coseno de y más 3z. Y listo, esa sería la derivada de respecto de y. Ahora por último, la derivada respecto de z. Para la derivada respecto de z, igual x va a actuar o va a ser como si fuera una constante. Vamos a tener igual un coseno de y más 3z, solamente que ahora por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada de 3z, que en este caso es 3. Entonces me quedaría con 3x por el coseno de y más 3z. Y listo, así es como nosotros podemos hacer derivadas parciales.